Les invito a abrir la Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a ir al capítulo 4, ahí está en la pantalla y ese es el título simplemente que pensé en ponerle, pero ustedes ahora que vamos a exponer eso se van a dar cuenta del deseo de lo que Dios quiere decirnos el día de hoy, o tal vez recordarnos a nosotros. El día de hoy es el primer domingo y nos dirigimos a la iglesia. Bueno, siempre nos dirigimos a la iglesia, pero este domingo específicamente queremos que la palabra de Dios nos desafíe, nos exhorte, nos motive, aumente nuestra fe para seguir adelante en esta carrera o esta batalla, esta lucha en la cual nos encontramos, hermanos, en esta vida. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8, se ha leído en una versión y quiero leerla una vez más, hermanos. Pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y esta es la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, más o menos era el año 68 de nuestra era. O sea, podemos redondearlo y decir que esto se escribió hace más o menos 2000 años. Se escribió en el primer siglo. Recuerden, del año 1 hasta el año 100, ese es el primer siglo. Y escribió su segunda carta a un joven, a una persona, a un cristiano que se llamaba Timoteo. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo fue a una ciudad que se llamaba Listra y ahí encontró a un joven cristiano, celoso de la fe cristiana, lo animó. La mamá de Timoteo era una judía creyente, pero su padre era griego. Y después de haber transcurrido un tiempo, Timoteo quedó como líder, hermanos, de la iglesia de Éfeso, porque ya era un hombre maduro en la fe, temeroso del Señor. En la primera carta, si ustedes van un poquito para atrás en la Biblia, en primera de Timoteo, es la primera carta que el apóstol Pablo le envió al joven Timoteo, al líder de esa iglesia. La situación era muy diferente. El apóstol se encontraba libre, formulaba planes para ir a moverse pues a cualquier lugar que él quería. Andaba haciendo su famoso, el popular viaje misionero del apóstol Pablo. Esto fue cuando escribió la primera carta. Era libre, tenía todavía esperanzas de viajar aquí, de viajar allá. Pero ahora que escribió esta segunda carta al mismo joven Timoteo, la situación era muy diferente, porque ahora el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Lo habían metido a la cárcel. ¿Por qué creen? ¿Por deshonesto y mentiroso o por andar haciendo algo indebido? No, realmente el crimen que cometió es simplemente predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios con toda convicción. Nada ha cambiado. El día de hoy prácticamente es lo mismo. Al cristianismo se le está tratando de callarse. No puede uno, a veces siente uno como que ya no puede simplemente ni abrir la Biblia ni leerla, porque hay gente que se ofende y enseguida van a
quejarse y ya nos mandan a la corte y es un desastre lo que está sucediendo. Entonces el apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Y hay un teólogo llamado Juan Calvino, de los reformadores con Martín Lutero, pero él dice que estas líneas de su última carta, el apóstol Pablo no las escribió con tinta, dice, podría decirse que las escribió con su propia sangre, porque estaba sufriendo, sufrió mucho. Nada que ver con el falso evangelio de la prosperidad del día de hoy, que a Dios lo toman como una hada madrina, cuando lo quieren nada más sacarle y Dios bendice, 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 y piensan que Dios los va a bendecir, y si Dios no los bendice materialmente, ya piensan que Dios no les contestó. Eso es engaño. El apóstol Pablo tiene otra historia y fue uno de los hombres tan fieles al Señor. Entonces vean, podemos ver el amor que el apóstol Pablo le tenía a su discípulo. Podríamos decir era su hijo espiritual, porque él lo guió a Cristo Jesús. Y en la carta, el apóstol Pablo, si va uno al capítulo 1, lo anima a que avive el don de Dios que hay en él. En el capítulo 2 le dice a Timoteo que sea fuerte, que se esfuerce. En el capítulo 2, versículo 4 al capítulo 3, versículo 17, lo anima a que evite discusiones. Dice, no te metas en discusiones de cosas que nada más hacen problemas. Y aquí al final, el pasaje que acabo de leer, lo anima a que predique la palabra. Si ustedes se dieron cuenta, hermanos, es que predique la palabra. Entonces, podemos dividir del versículo 1 y versículo 2. Vemos lo que el apóstol Pablo le manda a este joven Timoteo. Recuerden que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ahora que ustedes están ahí están leyendo la Biblia, es Dios hablándole a cada uno de ustedes. Abran, por eso les digo, abran la Biblia. Si quieren escucharme nada más está bien, pero pongan atención. Esto no es palabra del pastor Roberto a ustedes para que... No, nada que ver eso, hermanos. Es palabra del Dios vivo y verdadero, del Creador de los cielos y de la tierra, del Padre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, hablando a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas si están aquí, hablándome a mí directamente. Pero lo hace a la manera específica el apóstol Pablo, dirigiéndose a un joven. Pero es palabra de Dios, es eterna, Dios inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esto para los que íbamos a ser cristianos en este tiempo. Entonces pongan eso en mente. Dios le dice al apóstol Pablo un mandato. Dios a nosotros, el apóstol Pablo al joven Timoteo. ¿Qué es lo que le encarece? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Entonces, si se dan cuenta en esos dos versículos, te ruego, casi le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te ruego, te suplico, por favor, toma en cuenta esto que te estoy diciendo. Te lo digo delante de Dios, Timoteo. Vean, el apóstol escribiendo. Cuando Timoteo estaba leyendo esa carta, Dios, el Padre y Jesucristo estaban presentes en ese momento que estaba leyendo la carta. Tal vez Timoteo sintió ya la mirada del Padre y del Hijo sobre él. Es lo mismo el día de hoy. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, ustedes están leyendo eso y yo lo estoy leyendo. Sientan la presencia del Padre y del Hijo y los ojos mirándolos a cada uno de ustedes, porque esto que estamos leyendo es palabra de Dios y es una encomienda para cada uno de nosotros delante del Padre y del Hijo, hermanos. Te encarezco, y le dice Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Vean la doctrina, y ahí podríamos enseñar mucho más, pero vean cómo Dios inspiró al apóstol Pablo para que escribiera eso. ¿Por qué Dios guió al apóstol Pablo para que escribiera
esa línea que juzgará a los vivos y a los muertos cuando Él venga. Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él venga. Porque viene un juicio y es real. No es mentira, no es fantasía, no es religión. Tan cierto como que me están escuchando el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí vamos a ser juzgados. La muerte no es no se escapa. La muerte, con la muerte no se salva ninguna persona. A los vivos y a los muertos Dios los va a juzgar y estamos incluidos nosotros. Vamos a ver más adelante específicamente por qué. Pensando en que Cristo ya murió por la paga del pecado, que es la muerte. Pero entonces vean, Jesucristo viene en su manifestación, en su reino, y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, todos los que estamos escuchando el día de hoy, incluyéndome a mí, estamos vivos. Y dice la Biblia que vamos a ser juzgados, que Dios nos va a juzgar, estamos vivos. Gente que ya murió también va a ser juzgada, porque la Biblia dice a los vivos y a los muertos. Entonces, pero le encarece algo. Te suplico, el versículo 2 dice, que prediques la palabra. ¿Saben? Que proclames la palabra. Tú necesitas proclamar la palabra. Esa es palabra de Dios para ti. Esa es palabra de Dios para usted, para mí, para ustedes, para cada uno. Es palabra, pero necesitamos proclamar la palabra. Si no conocemos la palabra, hay solución. No se preocupen. Estúdiala, léela y se aprende la palabra de Dios. Pero es algo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar, hermanos, porque soy el líder de esta iglesia. Predica la palabra, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, estate preparado. Esa expresión, tal vez en algunas versiones que están leyendo ustedes, dice que estés preparado a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, sea necesaria o no veas la oportunidad, tú tienes que estar preparado. ¿Les recuerda algo que vimos la semana pasada, los que vinieron aquí? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Sino santificar a Dios el Señor y estén siempre preparados para presentar defensa con reverencia ante todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados. Y aquí el apóstol le dice, prepárate. Aunque creas que vas a hacer algo, vas a hablar o no pienses que vas a hablar, tienes que estar preparado. Eso es instar a tiempo y fuera de tiempo. Pero más, dice, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Esa es mi función. Yo necesito redarguirlos, reprenderlos, exhortarlos, pero con paciencia y doctrina, es decir, con la palabra de Dios. No nada más algo que se me ocurra, algo que se me antoje, un prejuicio que yo tengo. Tiene que venir de la palabra de Dios. Pero adivinen qué, hermanos, eso es palabra de Dios para ustedes. Y ustedes se suponen que deberían también de estar exhortando o reprendiendo, exhortando. ¿A quiénes? A los demás, entre ustedes mismos, porque somos una familia. Los que vinieron ayer a la primera reunión del acuerdo de membresía, hablábamos de que somos una familia, y una familia realmente hay personalidades diferentes, pero todos son una familia y se aman, pero se confrontan, ¿cierto? En una familia, si un miembro de tu familia se porta mal, los hermanos no se quedan nada más callados mirando y todos acá sí, ¿cierto? Y hablando por acá atrás. No, toman acción y se reprenden, hay esa confianza. Ustedes, incluyéndome a mí, Dios nos dice que deberíamos de estar haciendo esto, o que hagamos esto: redarguir, reprende, exhorta a la gente, sobre todo, hermanos y hermanas, aquellos que profesan ser cristianos. Es nuestra responsabilidad. Si profesas tú ser cristiano, espera que alguien va a venir a confrontarte en amor si tu vida no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios hace. Si profesas ser cristiano. Si no profesas ser cristiano, pues lo que más puede hacer uno es tratar de evangelizarte para que te arrepientas y seas salvo, y también te vamos a decir la verdad. Si tú no te has arrepentido, no hay esperanza para ti. Tú vas a la condenación eterna, es lo que la Biblia dice. Vas a una vida, si llegas a morir, sin Dios, sin Cristo, separado de Dios por los siglos de los siglos.
Pero aquí vean, eso es lo que necesitamos estar haciendo. Ahora, esa es la instrucción, ese es el mandamiento, eso es lo que Dios espera de cada uno de los que nos hemos arrepentido y profesamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Viene la razón. Acuérdense, se escribió esto hace más o menos 2000 años, en el año más o menos 18 de nuestra era. Pero da una razón. Vean en los versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo los tiempos postreros de los cuales la Biblia habla. Desde que Cristo murió y resucitó. Y la gente, mucha gente, no quiere escuchar el día de hoy sana doctrina. ¿Se han dado cuenta de eso? No quieren escuchar la doctrina. Y muchos cristianos, muchas personas el día de hoy, por eso están tomando la opción de no unirse a ninguna iglesia. Y dicen, yo no necesito ir a la iglesia, engañados por Satanás. De acuerdo a la Biblia, ningún ser humano necesita ir a una iglesia para ser salvo. Pero no puedes decir que no necesitas ir a una iglesia para obedecer al Señor. La iglesia es parte del plan de Dios para cada uno de los que nos hemos arrepentido. Es parte. Por eso Dios dice, no dejen de ir a la iglesia. En Hebreos 10:24, no dejen de congregarse. Pero el día de hoy, en una iglesia que se predica la verdad así como está en la Escritura, hay gente aún que profesa ser cristiana que no le gusta, que tiene sus convicciones y que no quiere oír la verdad. ¿Y saben lo que hace el día de hoy una gente? Dice, yo no necesito ir a la iglesia. Yo respeto las religiones, yo estoy bien. Yo con mi Biblia, yo oro, yo con mi familia, pero yo no necesito ir a la iglesia. Realmente está siendo engañado por Satanás. No se puede vivir todas las instrucciones de Dios cuando habla acerca de los hermanos en la fe. No lo puedes vivir si tú no perteneces a una iglesia. Pero, ¿cuál es la razón por la cual no quiere ir la gente a la iglesia? Puede ser porque no le gusta escuchar la sana doctrina. Y allá dice, yo creo en Dios a mi manera. ¿Han escuchado esa expresión? Yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Es decir, no me vengas a decir, ni me metas la Biblia. Yo sí creo en Dios. Acabo de tener una plática con una mujer. Exactamente eso. Yo creo en Dios, me dice a mi manera, y le empecé a hacer preguntas. No conoce nada de la palabra de Dios. Le digo, te das cuenta porque tú ignoras lo que Dios espera de ti. No dudo que tú crees en Dios, pero le digo, ¿cómo es ese Dios en que tú crees? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué cosa es lo que te instruye? ¿Qué cosa es lo que no quiere que hagas? Y se queda en blanco la persona. ¿Por qué? Porque ese es un Dios creado a la imaginación del ser humano. El Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero, está revelado en las Sagradas Escrituras. Y si tú o yo no vamos a las Sagradas Escrituras, adivina que tú no conoces al Dios verdadero. El Dios en que tú estás creyendo es un Dios que tú te inventaste. Un Dios creado a tu imaginación, a tu opinión, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se encuentra revelado en la Biblia. Y hay gente el día de hoy que no quieren escuchar sana doctrina. Y dice, versículo 3, sino que tienen comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente quiere escuchar algo que les convenga. ¿Cierto o no? No quieren que los confronten. El día de hoy el ser humano no le gusta que le digan, hermano o hermana, eso que usted está haciendo no es de Dios, usted es un hijo de Dios. No le gusta, y por eso las mega iglesias, hermanos, son muy famosas el día de hoy, porque la gente se esconde en una mega iglesia. No se conoce casi nadie como en una iglesia pequeña, ¿cierto? En una mega iglesia, mega church de esas grandotas, cada domingo te sientas con alguien diferente. No hay accountability, no hay responsabilidad. Si das ofrenda, bien, si no, nadie lo sabe. No es lo mismo en una iglesia pequeña. Si estás participando en un grupo pequeño o no, nadie lo sabe. Eso es el cristianismo cómodo del día de hoy de mucha gente.
porque no quiere que lo confronten con la verdad de la palabra de Dios. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Hay gente que se llama pastor que no son ni siquiera cristianos, no son ni regenerados. Hay sacerdotes de la Iglesia Católica Romana ni siquiera conocen nada de la regeneración del Espíritu Santo. O sea, dentro del cristianismo es lo mismo. Y empiezan a predicar lo que se les pega a su regalada gana, lo que se inventan nada más. O empiezan a predicar, ¿saben qué? Tradiciones de su religión, de su iglesia, que no tienen muchas veces nada que ver con la revelación de Dios, pero como son, dice yo soy, y ponen el nombre de su religión, entonces eso es lo que enseñan. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. La gente no me confundas con la palabra de Dios, y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a las cosas que les digo el día de hoy. Mil veces la gente le gusta más un servicio de una iglesia donde les mueva sus emociones. Recuerdo a una hermana pues preparada, estudió en un seminario cristiana por años, pero esto era lo que me decía: es que a mí me gusta que me díganme algo para sentir las emociones. La vida cristiana no es de emociones, hermano y hermana. Es bonito sentir las emociones cuando cantas un himno. El día de hoy que cantamos alabanzas, hay unos cantos que te van a gustar más que otros. Pero la vida cristiana es de fe en lo que la palabra de Dios enseña, no en lo que la Biblia no enseña. Les he dicho, miren, hay ese falso evangelio de la prosperidad, el día de hoy está haciendo estragos. Es cuando tienen a Dios como el hada madrina y piensan, name it and claim it. Es decir, tú nada más menciónalo y reclámalo y Dios te lo va a conceder. Y ideas, hermanos, de la nueva era, dentro del cristianismo metido, que te tienes que embarazar, tienes que embarazarte, tienes que concebir, y que tu fe, y que ya lo concebiste, ahora se está desarrollando, y que un día va a nacer, vas a dar a luz a la casa o al carro del cual tú te embarazaste. ¿What? ¿De dónde viene eso? ¿De la Biblia? No te tienes que embarazar de nada. Tienes que poner tu fe en la verdad de Dios. Y el cristianismo, dentro del cristianismo, como vamos a ver adelante, no es una vida donde uno anda caminando sobre pétalos de rosa, ¿cierto? Miren dónde estaba el apóstol Pablo, en la cárcel. El versículo 4, van a apartar de la verdad del oído y se van a volver a tonterías, a fábulas, a cosas que no vienen en la palabra de Dios. Esa es entonces la razón por la cual el mandato del versículo 1 y 2. Te ruego, Timoteo, que prediques la palabra. Pero también vemos entonces la responsabilidad del creyente. Nuestra responsabilidad. Versículo 5 que dice, pero ustedes, hermanos, sean sobrios en todo. La palabra aquí, sean sobrios, tiene que decir, no estés lleno de alcohol, no estés borracho, porque obviamente el borracho no está sobrio. Y si te emborrachas siendo cristiano, Dios dice no, tú eres hijo de Dios, y los hijos de Dios tienes que estar sobrios. Si estás borracho con alcohol, con vino, eso no es el punto, ¿cierto? No puede estar controlado con nada. Tú sé sobrio en todo. Eso Pablo, el apóstol Pablo, vean, este es el orden. Dios se lo reveló al apóstol Pablo para que Pablo fuera sobrio en todo. Pero el apóstol Pablo se lo escribió al joven Timoteo para que el líder de esa iglesia fuera sobrio en todo. Y nos las dejó a todos nosotros para que ustedes sean sobrios en todo. Sean sobrios, tú sé sobrio en todo. Pero ¿qué más, hermanos? Es nuestra responsabilidad o el deber del creyente. Soporta las aflicciones. Y tal vez uno dirá, pero ¿cuáles aflicciones, Señor? Si yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios, aquí no nos pasa nada malo, ¿no? Siempre tenemos trabajo, nunca perdemos el trabajo, nunca nos da una mala noticia, no tenemos accidente, siempre tenemos solvencia financiera y todo nos va bien. No, ¿quién te dijo ese cristianismo? Ese cristianismo es falso. El verdadero cristianismo es el que estamos leyendo. Sufre o soporta
las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Dos tipos de aflicciones. Las que vienen con la vida, ¿cierto? Problemas simplemente financieros, hambre, escasez, enfermedades, accidentes, etc. Pero también aflicciones que vienen por tu fe en Cristo Jesús. Insultos, humillaciones, desprecios, te menosprecian, te ignoran, te hacen injusticia, le dan favoritismo a aquel que no cree lo que tú crees, te llegan a odiar, te llegan a aborrecer, te llegan a perseguir el día de hoy si tú estás firme en lo que Dios dice en su verdad. Algunos tal vez ya lo hemos experimentado, si no, vean el mundo, eso es lo que está sucediendo. Si estás en el Facebook o en el internet, te bloquea, ¿cierto? A una persona que le dices ahí alguna cosa, se ofende y te va a bloquear. Ese es el riesgo cuando uno toma al hablar la verdad. Sufre, soporta las aflicciones. Pero ¿qué más dice? Nuestra responsabilidad: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Obra de evangelista, ¿qué es? Hablar o predicar el evangelio, la buena noticia. Predica la buena noticia del evangelio. Pero, como les decía la semana pasada, no puedes predicar la buena noticia si no conoces las malas noticias. Haz una lista, llegando a tu casa, hermano y hermana, agarra un cuaderno y haz una lista de las malas noticias de las buenas noticias. Las malas noticias del evangelio. Evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Eso quiere decir el evangelio, eso es lo que predicamos. Pero hay malas noticias. Porque si no hay malas noticias, entonces no necesitamos buenas noticias. Tiene que haber malas noticias. Y les animo, llegando a su casa, escriban. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, váyanse a Génesis capítulo 3. Ustedes saben que estás muerto, naciste muerto espiritualmente, eres pecador por naturaleza, vas a la condenación eterna, si no vives por la palabra de Dios, vives por pura opinión de los seres humanos, de los psicólogos, de los sociólogos, del presidente, de los gobernadores, de los científicos falsos. Eso es lo único que vas a vivir, pero no estás viviendo la verdad. Haz obra de evangelista, predica la buena noticia, pero primero tienes que predicarle la mala noticia a esa persona para que desee la buena noticia y su esperanza en Cristo Jesús. Cumple tu ministerio. Aquí específicamente Pablo le dice a un líder de una iglesia, que era pastor de la iglesia de Éfeso, el joven Timoteo. Tenía un ministerio, pero en la vida, hermanos, aún ve, papá, aunque no tengas ningún ministerio aquí en plenitud de vida, tú eres líder espiritual, hombre. Tú eres cabeza de tu familia. Tu primer ministerio, varón, es tu esposa y tus hijos. Y si tú no estás cumpliendo tu ministerio, no estás obedeciendo a Dios. Si tú, obviamente, si no eres cristiano, pues esto no es para ti, tú vas a la condenación eterna. Pero si eres hijo de Dios, Dios te ha dado un ministerio y es tu familia. Guiarlos, no solamente suplir por tu familia, por tu esposo y por tus hijos las cosas materiales y moralidad y educación y tiempo, no. Si papá y mamá no cumplieron su ministerio principal de guiar a sus hijos a la salvación, que se arrepientan a la más temprana edad, todo lo que hicieron vale un cacahuate. No lo digo yo, hermanos. Si Jehová no edifica la casa, Dios dice, en vano están trabajando, en vano están edificando. Si Jehová no vigila la ciudad, no vela la ciudad, dice, de balde están esforzándose los que la están vigilando. Es decir, la palabra de Dios a los hombres nos da nuestro ministerio y necesitamos arrepentirnos si no lo hemos hecho y volver a las cosas de Dios y decir, Señor, mi ministerio que tú me has dado es mi familia y mi esposa. Y aparte de otro ministerio que pueda el Señor al cual moverte en una iglesia local. Entonces, lo último, este es el testimonio final del siervo de Jesucristo. Miren, hermanos, y quiero que con su mente vayan a ese tiempo atrás, 2000 años atrás, el apóstol Pablo en un calabozo, en una cárcel. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado.
El apóstol Pablo se escapó de muchas, porque todavía no llegaba su hora. ¿Recuerdan a Cristo también? A Jesucristo lo intentaron matar, pero dice, y se escapó. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Y el mismo Jesucristo dice, mi hora todavía no ha llegado. Pero sabía que su hora iba a llegar. Y cuando llegó la hora, el momento de que Cristo iba a morir, él ya lo sabía. Y dijo, la hora ha llegado. Él ya sabía, ahora sí voy a morir. El apóstol Pablo, en una ocasión, lo apedrearon. ¿Saben por qué? Por predicar la gracia de Dios, por predicar el evangelio. Lo agarraron a pedradas, hermanos, y lo dejaron por muerto. Pensaron que ya estaba muerto. Y al siguiente día se levantó y siguió predicando el evangelio. Ahí fue un grandísimo milagro. Pero entonces todavía no había llegado su hora. Entonces aquí el apóstol Pablo ya está consciente. La hora, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Miren cómo ve el cristiano la muerte. El tiempo de mi partida. Voy a partir de este mundo. Yo voy a partir de este mundo. Espero que en unos 40 años más, si Dios me permite ser como Abraham, de 90 y tantos años. Yo no sé el tiempo de su partida de ustedes. Pero es partir, ¿se dan cuenta? No, me voy a morir. No, vamos a partir de este mundo. Tu cuerpo se queda aquí, ese se vuelve al polvo, se engusana, se pudre, se vuelve a la tierra. Pero tú vas a seguir existiendo. Todos los que estamos aquí vamos a seguir existiendo en uno de dos lugares. En la presencia del Señor o en la condenación eterna. No hay más opciones de acuerdo a la Biblia. Recuerden, no existe el limbo para los bebitos, no existe el purgatorio para los adultos. Eso es invento del ser humano cuando no va a la Escritura. Solamente hay dos lugares después de nuestra partida. El apóstol Pablo ya estaba consciente, voy a partir y voy a estar con el Señor. Él mismo lo dijo en otras cartas, ¿cierto? Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pero él estaba consciente de que iba a morir. Y dice, miren al final, hermano, dice, he peleado la buena batalla. ¿Saben cómo es la palabra donde dice he peleado? Viene de la palabra agonía. Literalmente dice, he agonizado la buena agonía. Eso es literalmente. Es una lucha, he luchado la buena lucha, he peleado la buena batalla, he sufrido el buen sufrimiento. Ese es el verbo, hermano. He peleado la buena batalla. Número uno, peleó. No nada más estuvo defendiéndose y protegiéndose. La vida cristiana es una batalla, y cuando un soldado va a la guerra no es nada más para ver la guerra o para estar escondido protegiéndose, es para atacar, ¿cierto o no, hermano? Si no estás en una batalla, o tal vez estás en una batalla pero nada más recibiendo. No, la batalla es, tú peleas, tú haces algo, tú luchas, tú atacas. Y el apóstol Pablo aquí lo que hacía era predicar el evangelio. Él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, a los judíos primeramente y también a los gentiles, es decir, también a nosotros. No nos avergonzamos del evangelio. Y Pablo dice, he luchado, he peleado la buena batalla, pero dice, he acabado la carrera. Llegó la carrera, hermanos, no solamente de su vida entera, pero acuérdense que él no era cristiano. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Era legalista. Él pertenecía a la religión del judaísmo. Era sincero.